Buenos días reiterados a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de la 22ª edición de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de los Estados Unidos de América. En la mañana de hoy nos ocupa comenzar el panel número 7, que se titula Visión de los jóvenes sobre la dinámica futura de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Este panel, por la parte cubana, cuenta con la colaboración de estudiantes y graduados del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello del Ministerio de Cultura y de la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Por la parte extranjera participarán estudiantes estadounidenses de varias instituciones académicas que en estos momentos se encuentran en un programa de colaboración con Casa de las Américas, como lo son Brown University de Rhode Island y Northwestern University de Illinois. Por el calendario académico y la fecha en donde estamos, los estudiantes se encuentran fuera de Cuba, están en los Estados Unidos, por lo que sus ponencias serán presentadas a través de una grabación de video. Vale destacar que las ponencias presentadas por el IRRI forman parte de un grupo de investigación en conjunto con el CIPI y el MINREX, y que varias de las ya graduadas del IRRI van a presentar y forman parte de los resultados de este grupo de investigación. Nuestro panel está previsto para 1 hora y media, por lo que pedimos a los panelistas que tienen unos 10 a 12 minutos para realizar sus presentaciones. Sin más, le doy la palabra a la licenciada en Relaciones Internacionales, Carla Pérez Rodríguez, con su ponencia La política de máxima presión de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la colaboración bilateral en el área de aplicación de la ley del 2017 al 2024. Sí, buenos días. Muchísimas gracias al moderador por la presentación. Reiterarle a todos los presentes los buenos días. Este evento tan prestigioso, tan importante, que tiene lugar cada año. Muchos de mis compañeros que estamos acá hoy en este panel, que es un panel que se celebra por segunda vez, ya que fue una iniciativa del año pasado que se tomó invitar a los jóvenes y realizar un panel sobre la visión que tenemos nosotros sobre la dinámica futura de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Es la segunda vez que puedo participar, que tengo la oportunidad, y en esta ocasión quiero presentar ante ustedes una ponencia que, como decía nuestro moderador, es resultado de un proyecto de investigación y que también formó parte de mi investigación, mi ejercicio de culminación de estudios como licenciada en Relaciones Internacionales. El tema de la ponencia versa sobre la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en un área específica, que es el área de la aplicación y el cumplimiento de la ley. Es un área que además se circunscribe a la cooperación en materia de seguridad, pero bueno, me gustaría hacer un apartado en el área de la aplicación de la ley, ya que dentro de la cooperación en materia de seguridad es, o sea, es el área que, a consideración personal, creo que tiene un poco más de importancia, un poco más de fuerza, y que ha prevalecido tanto en momentos donde ha existido confrontación como en momentos donde las relaciones se han visto un poco más distendidas. Entonces, siempre es una ventana abierta al diálogo, una ventana abierta a la negociación, la cooperación en esta área, por lo tanto, siempre es motivo de investigación y es un área importante para indagar. Antes de comenzar, decir que la investigación tiene un periodo de tiempo aproximado de 7 años, versa, o sea, parte del 2017, cuando concluye la presidencia de Barack Obama, y llega hasta la actualidad, en la presidencia que ya casi culmina, que es la de Joseph Biden. Y bueno, teniendo en cuenta también un ajuste un poco que hice para presentar en el día de hoy, y que el panel se nombra precisamente visión o sea, la visión de los jóvenes sobre la dinámica futura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, además de hacer un poco de historia, también quiero, o sea, dar mi opinión y un poco más desarrollar cómo podría verse esa cooperación en el nuevo mandato de Donald Trump, o sea, la nueva presidencia de Donald Trump, que comienza a partir de la toma de posesión el próximo 20 de enero. Primeramente, decir que las relaciones de seguridad entre Cuba y Estados Unidos, y no solo de seguridad, sino también las relaciones bilaterales de forma general, han estado marcadas históricamente por la proyección hegemónica de Estados Unidos. Y, o sea, reitero el adjetivo hegemónico con todo sentido,
ya que esta visión hegemónica de Estados Unidos ha marcado históricamente a través de cada administración la proyección de Estados Unidos hacia Cuba y es lo que ha determinado que los vínculos entre ambos países estén marcados por la política hostil formulada desde Washington. El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 significó la ruptura en el continente de ese sistema de dominación hemisférico y es lo que ha marcado el hilo conductor de la política hostil hacia nuestro país. Esa es una parte de la historia del conflicto entre ambos países. Sin embargo, la otra parte es que el hecho de que Cuba y Estados Unidos converjan en un mismo espacio geográfico, el hecho de que se encuentren en el mismo continente, en la misma área geográfica, también indica la necesidad de cooperar. O sea, Cuba y Estados Unidos se enfrentan a amenazas compartidas, tanto de carácter natural como los desastres, el medio ambiente, la degradación del medio ambiente, también otras de carácter, o sea, de la actividad humana como los delitos transnacionales. Y es precisamente los delitos transnacionales el área que ocupa la aplicación y cumplimiento de la ley. Delitos transnacionales que en los últimos años se han ido incrementando y bueno, voy a citar algunos ejemplos como el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de migrantes, entre otros. Estos delitos, o sea, el aumento en los últimos años de estos delitos transnacionales ha indicado la necesidad de realizar cambios a favor de la cooperación. Ahora, en la visión hegemónica de los Estados Unidos, este cambio también pasa por utilizar esa cooperación como un instrumento de política para lograr sus objetivos de política exterior hacia Cuba. Como les decía al principio, a pesar de esta dinámica hostil entre los dos países, las relaciones de cooperación en materia de seguridad y específicamente en el área de la aplicación y cumplimiento de la ley han existido y se han desarrollado tanto en momentos de confrontación como en momentos de distensión. Y bueno, aquí les traía un gráfico que ejemplifica esa afirmación. El anterior, por favor. Vimos durante la época de... importante. Ha sido un factor común en todas las administraciones, yo solamente voy a tratar de la era de Obama hacia la actualidad, que los objetivos de política exterior no han variado, o sea, siguen siendo objetivos hegemónicos, sigue siendo el objetivo realizar cambios internos en la isla, atraer a Cuba a la égida de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que ha cambiado del 2017 hacia acá fundamentalmente han sido los instrumentos y el modo en lo que las administraciones lo han hecho. Por ejemplo, durante la época de Obama vimos que prevalecieron los instrumentos de poder inteligente y esto facilitó un aumento de la cooperación como uno de esos instrumentos precisamente en el área de la aplicación de la ley. Fue donde, o sea, el periodo donde hubo mucho más avances y eso estuvo marcado por el intento, ¿no?, de restablecer las relaciones bilaterales. Se crearon comisiones de trabajo, se crearon grupos de trabajo en estas áreas, fueron 8 grupos de trabajo específicamente. La comisión bilateral, que fue la comisión que llevó a cabo todo el proceso negociador, también abarcó estos grupos de trabajo, antiterrorismo, antidroga, de seguridad de los viajes, seguridad del comercio. A través de esta política de Obama se fortaleció además también el marco jurídico para esta cooperación. Surgieron también los instrumentos bilaterales de diálogo, como el diálogo de la aplicación y cumplimiento de la ley, que vemos más adelante como es interrumpido, o mejor dicho, vaciado de contenido por el mandato de Donald Trump. Bueno, cuando llega, o sea, el último paso en esta administración, que fue muy importante de la administración de Obama, fue la firma de un memorándum de entendimiento para la aplicación y el cumplimiento de la ley, solamente 4 días antes de que Donald Trump tomara posesión de su cargo y bueno, a partir de ahí comenzara a vaciar de contenido todos estos acuerdos y todos estos instrumentos bilaterales. Donald Trump, como sabemos, optó por una política de poder duro, por aplicar sanciones, por una política de máxima presión, y entre estos, bueno, entre las consecuencias que tuvo esta política estuvo vaciar de contenido, como decía anteriormente, todos estos instrumentos, todos estos acuerdos bilaterales. Dentro del mandato de Trump hubo muchas cosas también que influyeron. Específicamente también sabemos el equipo que rodeó su mandato, las personas a las que se rodeó, fundamentalmente del sector anticubano, de la Florida, Bob Menéndez, Marcos Rubio, que al parecer, ¿no?, la historia se va a repetir en este nuevo mandato. Y bueno, después durante el mandato de Joe Biden hubo muy pocos cambios, la verdad. Realmente se tomaron algunas medidas que
se retomaron fundamentalmente en el área de la migración, como las rondas bilaterales que fueron retomadas, se retomó además también el diálogo. Sin embargo, los elementos y las políticas que configuran a priori esa política de máxima presión se mantuvieron. Dígase el bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista unilateral de estados patrocinadores del terrorismo, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer un análisis de cuál va a ser la dinámica futura en esta área, en el nuevo mandato de Donald Trump, hay que tener varias variables en cuenta, que tuve yo en cuenta también a la hora de la investigación, pero en periodos precedentes. Y sería primeramente el impacto que tuvo esa política de máxima presión y cómo llega hasta nuestros días la cooperación en esta área, o sea, cómo se está desarrollando ahora mismo la cooperación. ¿Qué instrumentos se mantienen vigentes? ¿Qué mecanismos de diálogo se están celebrando? ¿Con qué frecuencia? Para poder analizar a partir de ese estado cómo se van a comenzar a desarrollar y notar el cambio para saber, ¿no?, si la nueva administración va a utilizar eso como un instrumento hacia Cuba. En otro momento están también los intereses de las agencias especializadas de la aplicación de la ley en ambos países. O sea, qué grado de autonomía se le va a ofrecer o qué grado de autonomía son capaces de tener esas agencias, cómo pueden mantener sus intereses de seguridad nacional en su plan organizacional, en su modo de trabajo. Y aquí estamos hablando de agencias importantes como el Interpol, como la DEA, el control de drogas, como el Servicio de Guardacostas, que es una cooperación histórica que ha tenido con el Servicio de Guardafronteras de Cuba, que es de las más fuertes y además siempre hay que tener la mira sobre esa, ya que es la que se mantiene independientemente de los altibajos de las relaciones bilaterales. Otra variable a tener en cuenta es la legitimidad que se le ofrezca al gobierno cubano como interlocutor. Sabemos que durante Obama las negociaciones avanzaron porque su gobierno otorgó una legitimidad efectiva al gobierno cubano y tuvieron avances las negociaciones. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump se desconoció esa legitimidad como interlocutor o hubo un intento por desconocerla y fue cuando entonces las negociaciones comenzaron a disminuir hasta que se hicieron cero. Y otra variable importante es la postura que mencionaba anteriormente, la postura que tengan hacia Cuba los legisladores o el equipo del cual se rodee Donald Trump. Y en este caso creo que es importante mencionar a Marco Rubio, cuáles serán las prerrogativas que le otorga este nuevo cargo, que ya casi es inminente que va a ocupar en la nueva administración. Siguiente, por favor. Entonces también hay que seguir de cerca para esta nueva etapa cuáles serán los documentos rectores de la política de Trump hacia Cuba, relacionados por supuesto con el tema de la aplicación y cumplimiento de la ley, que se engloba dentro de la cooperación en materia de seguridad. Primeramente hay que seguir de cerca la estrategia de seguridad nacional, qué importancia le otorgue el gobierno de Donald Trump a la migración, por ejemplo, al tema de las drogas, si va a ser una agenda que impulse la cooperación, como no lo fue en el mandato anterior, pero bueno, hay que ver cómo se redactan este tipo de documentos, hay que estudiarlos a profundidad. También está la estrategia integrada país, que es una estrategia que se realiza específicamente hacia Cuba, donde intervienen estas agencias del cumplimiento de la ley y que históricamente en este documento ha quedado plasmado eh, lo efectivo, o sea, la efectividad de esta cooperación por parte de las agencias han plasmado la importancia que tiene la cooperación con Cuba, sobre todo en el control, o sea, en el área de las migraciones y la droga. Entonces hay que seguir también esta estrategia, cómo estará redactada, qué dirá. Además, también hay que ver qué sucede con los diálogos de aplicación y cumplimiento de la ley, si se continúan celebrando con la frecuencia prevista, que tienen una frecuencia de 2 veces al año, o sea, semestral. Hay que ver si esto disminuye, si aumenta, también seguirlo de cerca. Y en caso de que no sea así, bueno, merece también un estudio de las causas, los factores que intervienen en eso. Está además los encuentros técnicos. La aplicación y cumplimiento de la ley se conforma de varios grupos de trabajo y estos grupos de trabajo suelen también reunirse de forma independiente y realizar estos encuentros técnicos en cada una de las áreas. Hay que ver cómo se siguen realizando esos encuentros técnicos, si aumentan, si disminuyen. Y por último, también el factor de las rondas migratorias, que es importante porque sabemos que las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos está en el medio de las relaciones bilaterales, es condicionante y al mismo tiempo las relaciones lo condicionan. Entonces es un análisis profundo que hay que realizar. Siguiente, por favor.
Y bueno, nada, más o menos esto es lo que versa la investigación, que espero que se pueda poner en el repositorio de este evento, en las memorias, en el sitio web. Es una investigación muchísimo más amplia y específica, y bueno, si les interesa pueden tener acceso a ella. Y bueno, también espero continuar profundizando en el tema, ya que es un tema muy importante y una ventana siempre abierta en las relaciones bilaterales. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sin duda es un tema interesante y de vital importancia para las relaciones entre ambos países. E invito al público, una vez realizado el panel, a realizar preguntas si son pertinentes. Ahora le tocaría el turno al estudiante Eva Capas de la Brown University de Rhode Island, con su ponencia Emprendimiento Eléctrico, una revolución energética para Cuba y los Estados Unidos. Será una grabación. Hola y buenas tardes a todos. Me llamo Eva y soy estudiante del tercer año en la Universidad de Brown, donde estudio una doble carrera en las relaciones internacionales con un enfoque en la energía y también los estudios hispánicos. Primero, disculpe la voz, justo cuando sube para volver a los Estados Unidos me enfermé y se me acabó la voz, pero está bien, sigo hablando. Bueno, ahora estoy en Missouri, donde vivo. Este semestre tuve el honor de formar parte del programa de Casa de las Américas, lo cual fue una experiencia impactante y fascinante. Extraño mucho a Cuba, extraño a mis amigos cubanos, a mi clase de economía política, al pan de la bodega también, porque de verdad me gusta mucho y lo traje conmigo a Missouri, aunque no conocía a nadie durante mi infancia que compartiera esta opinión conmigo. Pero la cosa de la cual me enamoré más en Cuba fue la manera de pensar de casi toda la gente que conocí, desde mi familia anfitriona, a mis amigos, a mis profesores, hasta los taxistas. Todos, no obstante su ideología, hablaron con una perspectiva amplia y matizada de la situación económica tanto en Cuba como en los Estados Unidos. O sea, estaban orgullosos de elementos de los servicios sociales, la educación, también tenían quejas sobre la situación energética, pero tampoco dijeron como si la solución, tampoco hablaron como si la solución fuera invitar a que el capitalismo se instale con todos sus propios problemas. Y a mí, que crecí en los Estados Unidos, donde solo aprendimos una ruta, una solución que forma parte del capitalismo dentro de nuestro propio sistema, me llamó mucho la atención la amplitud de miras y a la vez la visión práctica que demostraron todos. Teniendo eso en cuenta, hoy quisiera hablar de uno de los temas más urgentes de la situación en Cuba, los apagones. Y déjame poner las láminas. Bueno, sí, este semestre, como ya saben, experimentamos muchos apagones que son el resultado de la matriz energética de Cuba y el estado de los termoeléctricos. El año pasado, no obstante que Cuba importó más combustible que el año anterior, la generación bruta total cayó 2.3%, como podemos ver en esta gráfica verde. También podemos ver que la gran mayoría de esta producción se logra por el Estado. Cuba se ha puesto la meta de generar 37% de la energía por fuentes renovables por 2030, lo cual es imprescindible no solo para reducir las emisiones, porque opino que Cuba de verdad no tiene la responsabilidad de hacer eso con todos los otros retos, sino la transición energética es más importante para reducir los gastos energéticos y mover hacia un sistema que no dependa de un recurso finito como el petróleo. Este noviembre, Cuba tomó pasos hacia este futuro con el decreto 110, que manda que las empresas estatales y no estatales que son altos consumidores suministren 50% de su uso energético durante el horario pico, y también ese decreto quitó el subsidio para el otro 50%. Es preciso que sigamos con este progreso hacia las fuentes renovables y resistentes, pero hay algunas barreras. Primero, voy a hablar sobre algunas amenazas. Ahora Cuba sufre de una dependencia en las importaciones
Importaciones con una gran deuda externa. Depende de un recurso finito, el petróleo, que degrada cada vez más a los equipos ya viejos de producción energética. Una razón por la cual no se ha podido actualizar estos equipos es la falta de acceso a crédito por el bloqueo estadounidense, que también restringe la importación de piezas para reparar o arreglar los termoeléctricos. Además, Cuba tiene un sistema bancario subdesarrollado y ha demorado en tomar las reformas debido a una burocracia lenta. No obstante, Cuba cuenta con muchas fuerzas en la lucha para la independencia energética. Primero, ya existe el marco jurídico para desarrollar las fuentes renovables. En primer lugar, el decreto 110 que ya expliqué. También existe como marco jurídico una excepción a bloqueo para importar paneles solares de los Estados Unidos, México y Panamá. En Cuba ya es legal importar estos paneles solares para el uso personal. Lo que hace falta es que se legalice la importación para la producción y la venta de energía, de lo cual voy a hablar más en un momento. Por eso, también es ayudante el sistema gubernamental de Cuba con un agente singular que no sufre de la influencia de la industria de los combustibles fósiles y sus donaciones a las campañas políticas que nos plague aquí en los Estados Unidos. Cuba también tiene una población altamente educada y una geografía soleada, los cuales lo hacen un lugar ideal para la elaboración de proyectos renovables en pequeña mediana escala. Finalmente, Cuba cuenta con áreas de oportunidad para ampliar su producción energética. A corto plazo, que podemos ver en verde, se pueden emplear las remesas para desarrollar fuentes domésticas de energía en vez de seguir desarrollando solo las empresas de servicios y comida. A eso se puede sumar la inversión extranjera a mediano plazo. Y a largo plazo tenemos la oportunidad de construir un sistema distribuido y resistente contra el cambio climático, que puede servir como modelo para la actualización de la red energética en los Estados Unidos también. Entonces, ¿qué hacemos? Yo propongo como prueba de concepto que Cuba permita la generación y la venta de energía al Estado por productores cuentapropistas. Esta idea se basa en una reforma que se hizo en los Estados Unidos en el año 1968 frente a una situación parecida a la de Cuba hoy día. En ese entonces, el embargo del petróleo de OPEC causó una escasez de combustible. Las empresas de suministro, todos monopolios como ahora es la Unión Eléctrica, no querían diversificar su oferta y a la vez subieron los precios de la energía demasiado. Frente a esta situación, se emitió una ley que exigía que las empresas de suministro compraran energía de las cogeneradoras pequeñas, lo cual bajó los precios para los consumidores. Creo que una cosa parecida puede pasar en Cuba. Yo propongo que Cuba crea un mercado donde las empresas estatales, junto con los productores pequeños de energía renovable, puedan competir para rellenar la demanda de energía, lo cual bajaría los precios de la procuración para la Unión Eléctrica y bajaría los precios al por menor para los residentes. Este mercado puede tomar la forma de una subasta, donde las empresas, como mencioné, públicas y privadas, pueden publicar su oferta y precio pronosticado hasta un año en avance para que la Unión Eléctrica compre esta energía hasta que alcance la demanda. Aquí podemos ver este diagrama, voy a explicarlo rápidamente. Podemos ver la oferta de energía, las fuentes energéticas, tenemos las importaciones, el crudo cubano y también ahora yo propongo que permitamos a los productores cuentapropistas de pequeña, mediana escala que pueden proporcionar energía renovable. Entonces,
Todavía tendríamos el crudo cubano y Cuba Solar y otras fuentes renovables y finitos de Cuba, pero los productores cuentapropistas reemplazarían una parte de las importaciones. La Unión Eléctrica seguiría como el encargado de la gestión del sistema de la transmisión y distribución de la energía, así controlando los precios al por menor y asegurando el suministro de una necesidad básica como la energía, pero también la Unión Eléctrica disfrutaría de la bajada del precio al por mayor que la competencia le brinda. En fin, la producción y venta de energía por productores en mediana y pequeña escala y crear un mercado y la creación de un mercado para su suministro tendría múltiples beneficios para Cuba. Primero, al ampliar la oferta, bajaría los precios mientras incentiva la gestión eficiente por la Unión Eléctrica y las empresas estatales, lo cual sucedería porque al exponer los precios reales de la energía, podemos hacer un rendimiento más económico. También esta solución generaría trabajos en la instalación de la energía renovable, lo cual, junto con la seguridad que tener electricidad dependible permite, crecería el PIB. Todo eso contribuye a reducir el déficit, el reto más grande de Cuba. Pero para lograr este sistema hay algunas condiciones prerequisitas. Primero, hace falta un proceso transparente para permitir a los nuevos proyectos y también hace falta que se legalice la importación de equipos para el uso comercial. Eso es por parte de Cuba. También necesita la infraestructura financiera para dirigir la subasta y la expansión de las líneas de distribución y transmisión para conectar los proyectos de energía renovable a las casas. A la vez, hay muchas medidas para incentivar el desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, no recaudar impuestos los primeros 2 años y estas medidas pueden facilitar el desarrollo de un sistema distribuido y resiliente. Y todo eso dirige hacia la independencia energética. También los beneficios no se restringen al lado de Cuba. Por la parte de los Estados Unidos, ganaríamos un nuevo socio comercial en la área de energía a la escala y desarrollaríamos la manufactura doméstica, que los paneles solares, que supuestamente la manufactura doméstica es uno de los prioridades de Trump. Eso crearía trabajos y también incrementaríamos la competitividad con respecto a China, que ahora está liderando el esfuerzo hacia la energía renovable. Ya hablé de las ventajas para Cuba y para cerrar para los dos lados, crear un mercado de energía en Cuba y facilitar la importación de los paneles solares. Reduciría las emisiones globales, también facilitaría el intercambio de experiencia técnica entre los dos países, el capital humano, y también podemos compartir aprendizaje en acción de cómo construimos un sistema de energía distribuida. En fin, la situación energética es un reto grande pero superable. Yo visiono que Cuba pueda ser un líder en el desarrollo de sistemas de energía distribuida y un modelo para los Estados Unidos en otros países en esta lucha. Con el emprendimiento eléctrico, un reto para los dos países se puede convertir en un espacio de conocimiento compartido y desarrollo sostenible. Ojalá pudiera estar en persona en la conferencia, pero de todos modos, si ustedes tienen preguntas, no duden en contactarme. Ojalá que en ese entonces también yo tendré la voz de nuevo. Gracias por escucharme y gracias a todos ustedes por su trabajo a fines de unir los Estados Unidos y Cuba sobre metas compartidas, porque especialmente cuando se trata de la energía, estaríamos más felices juntos. Gracias. Agradecemos a Eva Capa por su ponencia, y la cual resulta súper interesante.
a raíz del análisis FODA que hace de la matriz energética de Cuba y las posibilidades que tiene de nuestro país de cooperación con los Estados Unidos, especialmente en el sector privado. Le damos la palabra ahora a la licenciada en Relaciones Internacionales, Emily Puizó Moreno, con su ponencia Apuntes sobre las violaciones norteamericanas de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Bueno, agradecer por la invitación y primeramente resaltar que es una ponencia de autoría compartida con José Luis Salmon, el moderador, y que además es resultante de los intercambios durante la 20ª edición de esta misma serie de conversaciones, donde tuvimos la oportunidad de participar en uno de los paneles dedicados que se invitó a abogados pertenecientes al New York State CCLP, que es uno de los bufetes de abogados que participó en esa ocasión. Pudimos establecer un vínculo importante para mantener esas líneas de investigación relacionadas con el cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares por los Estados Unidos y con la condición de la población carcelaria en los Estados Unidos, específicamente en las que están privatizadas, que representan una cifra significativa dentro de este país. Por tanto, la ponencia en sí constituye un resultado del mismo espacio que ha generado el evento para poder intercambiar con los distintos invitados que han tenido. La próxima diapositiva, por favor. Quisiéramos decir que es una publicación que además logramos también publicar sus primeros resultados en la revista Política Internacional del IRRI, por lo que también pudieran tener acceso para leerla de manera íntegra, y que se centró sobre todo en 3 partes fundamentales para lograr nuestro objetivo esencial. En primer lugar, definir la situación de la población carcelaria en los Estados Unidos, las peculiaridades que tiene su sistema penal y las implicaciones que ello tiene para el sistema económico estadounidense, o sea, la contribución que tiene la población carcelaria tanto en el aporte de materiales y servicios a las distintas grandes industrias. De hecho, según datos consultados, constituye uno de los terceros conglomerados de mayor aporte a la gran industria estadounidense. En un segundo momento, analizamos específicamente el objeto de la Convención de Viena sobre relaciones consulares que íbamos a tratar en nuestra investigación, sobre todo el artículo 36, referido al derecho de los extranjeros en territorio estadounidense de notificar a su representación consular en los límites temporales establecidos y con la mayor prontitud posible sobre procesos penales donde estén implicados, y el derecho que tienen a la comunicación con sus representantes consulares que, aunque no asumen directamente la defensa de los extranjeros presentes en el país, sí pueden gestionar los diversos procesos. Y en un tercer momento, analizar no solamente las causas formales que han llevado a que parte de la población carcelaria en los Estados Unidos sea la que mayor sufre esta violación de un derecho de individuo, que se convierte en una violación del derecho a la vida cuando son condenados a pena de muerte sin el debido proceso, sino también las causas orgánicas que han llevado a que este fenómeno se agudice y crezca al interior de los Estados Unidos. En la próxima diapositiva ponemos el sistema de objetivos que nos propusimos en el trabajo, justamente relacionado con lo que comentaba anteriormente. Y bueno, ya pasando a la próxima diapositiva, mostramos en números el crecimiento de la población estadounidense, sobre todo su representación en cuanto a la tasa de extranjeros que ingresan al país, ya sea de manera legal o ilegal. Y tomábamos como ejemplo el año 2022 por ser un año representativo, teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y cómo ello, aunque repercutió en la variación de ciertas cifras, mantuvo la principal tendencia, que es el aumento anual de los extranjeros presentes en territorio estadounidense, ya sea, como decía, en condición legal e ilegal, y como una parte importante de esa población es la que mayormente sufre encarcelamiento, siendo sectores como los de los migrantes latinos, los afrodescendientes, los que tienen mayor implicación en este tipo de procesos, y otros pertenecientes a sectores sociales también minoritarios al interior de los Estados Unidos, y generalmente con una importante representación de jóvenes. En la próxima diapositiva mostramos o hacemos un resumen de lo que nosotros consideramos las fallas sistémicas que tiene el sistema penal estadounidense, que son las que permiten justamente la mantención de este tipo de procesos. Hacemos un breve bosquejo de la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos, que data del año 1608. Como pueden apreciar, es una cifra de años que es bastante extensa, y que además hace menos de 20 años fue que se logró que esa pena de muerte no se aplicara incluso a la población infantil,
lo que para el mundo se había convertido en un logro importante en los Estados Unidos, se aplicó en un periodo de tiempo relativamente corto. Por tanto, es una condición, un tipo de sentencia que todavía afecta a una parte considerable de su población extranjera, migrante, y que muchas veces es detenida sin el debido proceso y sin el aviso a sus autoridades consulares para que estén al tanto del avance del mismo. Además, estudiamos cuáles son los principales mecanismos de control social que se emplean al interior de la sociedad estadounidense, que data desde mediados del siglo XX, sobre todo el tema del encarcelamiento, que se convirtió en una forma de contención social ante las principales crisis que ha sufrido el país y cómo ha sido utilizado por las diversas administraciones de una forma u otra para lograr o controlar determinadas crisis al interior de este país. Por lo que pudimos llegar a la conclusión que son sectores específicos los que sufren mayormente el encarcelamiento masivo en los Estados Unidos, que carecen del debido proceso, que pasan más del tiempo establecido en el conocido corredor de la muerte sin una representación muchas veces debidamente comprometida con la defensa de estas personas, y que en el caso de los extranjeros ellos se complejiza además porque implica también cuestiones del derecho internacional público que no son tenidas en cuenta. Y por ello es importante apuntar primeramente que el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado un instrumento específico que garantice el cumplimiento de la Convención al interior de este país, lo cual es una muestra en primer orden de la falta de voluntad política para cumplir con lo establecido. Además, en cuanto a la visión que existe sobre lo establecido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, existe también una doble visión. La mayor parte de los estados, organizaciones internacionales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia, reconoce que sus artículos deben ser interpretados en el sentido de la defensa del individuo por encima del Estado, y en los Estados Unidos a nivel interno se sobrepone la defensa del Estado en su concepción de Estado-nación por encima de los derechos del individuo. Y justamente esto ha traído como consecuencia que las pretendidas violaciones que se han hecho de los distintos artículos de esta convención no tengan una respuesta lo suficientemente adecuada por los Estados Unidos. Próxima diapositiva. De manera general, apuntábamos que las principales violaciones se basan sobre todo en la referencia a dos artículos fundamentales: el 36, como establecíamos, sobre el derecho a notificación consular de procesos que impliquen a personas extranjeras en el territorio estadounidense, y el artículo 2 de la Convención de Viena también, que especifica las funciones que deben tener los representantes consulares en otros estados fuera de su país. Y esto es importante porque justamente estos dos artículos son el basamento que se han utilizado para demandar a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por esas violaciones, que han terminado, de hecho, en la pena de muerte y ejecución de las personas que han sido condenadas. Próxima diapositiva. Ello, por supuesto, se basa en esa visión que explicaba de los Estados Unidos, que sobrepone la visión del Estado por encima de la defensa del derecho del individuo, y en este caso específicamente el derecho a la vida, al implicar la condena a la pena de muerte. Próxima diapositiva. Los tres casos de estudio que utilizamos para desarrollar la investigación fueron los casos de Paraguay, 1998, el caso de Alemania, 1999, y el caso de México en el año 2000, que fue uno de los mayores por la cantidad de personas llevadas a proceso sin haber notificado consularmente a sus autoridades, y que además constituyó también una importante demanda a nivel interior en los Estados Unidos mexicanos, no solamente a nivel de representación de países. Pero justamente, ¿qué hace comunes estos tres casos? Que en ambos fueron extranjeros detenidos con causas poco esclarecidas, en un proceso donde no se implicó ni se notificó a las representaciones consulares de sus respectivos países ante los Estados Unidos, y que la respuesta del gobierno estadounidense fue la misma. ¿Cuáles fueron los principales argumentos esgrimidos cuando se lleva o se denuncia ante la Corte Internacional de Justicia estas violaciones? En primer lugar, las peculiaridades propias de su sistema y la supuesta incapacidad del gobierno federal para intervenir en decisiones que generalmente son tomadas por los estados. También acudieron a la enmienda número 11 de la Constitución de los Estados Unidos, que habla del proceso de preclusión procesal, donde no tienen en cuenta todos los elementos que sean dados después de que culmine el tiempo debidamente establecido para los distintos procesos, por lo que consideran esas demandas fuera de lugar y no en el tiempo donde debieron ser presentadas. Asimismo, el carácter no vinculante de las órdenes provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, pues lo que no se sentía en
compromiso de cumplir con ella y como única respuesta pidieron disculpas a cada uno de estos gobiernos y se comprometieron a que en el futuro ello no se volvería a repetir. Y como se puede observar, todas las causas evidentemente evadían la resolución realmente contundente para este fenómeno, que empieza sobre todo por el reconocimiento del compromiso de cumplir con el articulado de la Convención, el cual a día de hoy no existe. Además, en los Estados Unidos también se utilizan sus diversos pronunciamientos para ratificar, entre comillas, su posición de aceptación de estas denuncias y responder a ellas con los medios que consideraban debidamente apropiados. Próxima diapositiva. Por ejemplo, y tomamos la presentación del Informe Periódico Universal de los Estados Unidos en uno de sus ciclos, en el año 2020, donde ellos dedican una parte específica a aclarar el tema de la situación carcelaria y el compromiso que supuestamente habían adquirido con estos gobiernos pese a la diferencia que hay en el tiempo. Generalmente se observaban disposiciones relativamente vagas y sobre todo el compromiso a educar mejor a las autoridades en los Estados Unidos sobre cómo debía llevarse a cabo este proceso, elaborar folletos que explicaran el articulado de la convención y cómo aplicarlo especialmente en los artículos con una mayor representación de población extranjera y con tasas de encarcelamiento más altas. Fue uno de los principales compromisos que se refleja en el informe y de manera general uno de los que han defendido en las principales intervenciones y pronunciamientos que han realizado sobre este tema. Próxima diapositiva, por favor. Sin embargo, por supuesto, queda abierta la pregunta, ¿es esta la solución o una problemática que afecta a sectores importantes de la población que, aunque son minoritarios, tienen derechos no solamente al ingresar a los Estados Unidos, en el caso de los que lo hacen de manera legal, sino también derechos que deben ser respetados y que son defendidos por sus representaciones consulares en esos países? Evidentemente no. Y justamente porque la base de esta problemática radica en la estructura y el funcionamiento propio de los Estados Unidos de América y su funcionamiento como un conocido mecanismo de check and balance que garantiza que finalmente ninguno de los objetivos de los Estados Unidos como nación sean vulnerados. Y eso se basa no solamente en la contribución económica de la población carcelaria, como explicaba, a la gran industria estadounidense, sino que se relaciona con otras violaciones de derechos de la población carcelaria, con la falta de atención médica, el hecho de que tengan que pagar incluso estando dentro de las cárceles, con la falta de supervisión y de control que existe en los procesos judiciales al interior de Estados Unidos, en las cárceles privadas, el aumento también de ese número de cárceles privadas en muchos de los estados que va avanzando de manera preocupante y cómo por supuesto eso choca entonces con la representación de cárceles no privadas y cómo son utilizadas o establecen incluso convenios con grandes industrias productoras para garantizar mano de obra barata. Por cifras, nos hicieron saber que un solo preso en los Estados Unidos anualmente puede aportar entre $6,000 y $14,000. Y cuando se tiene en cuenta la población carcelaria en general, se puede percibir que es una cifra considerable para la gran industria. Por tanto, constituye un negocio además lucrativo de personas a veces indocumentadas, que nadie reclama por esos presos y que durante un tiempo relativamente prolongado están aportando al sistema económico de los Estados Unidos y lo están haciendo a los menores costos posibles. La próxima diapositiva. Por tanto, una de las conclusiones fundamentales que queríamos apuntar en la investigación es que existen varios elementos que inciden en este fenómeno, comenzando por la propia arbitrariedad del sistema penitenciario en los Estados Unidos, basado en mecanismos que no han sido incluso revisados o modificados en los años recientes. Hablamos de décadas, más de 50 años, y que aún están presentes a la hora de administrar la justicia en los Estados Unidos. Tenemos también que no se cuenta con un proceso judicial justo específicamente para las personas extranjeras indocumentadas, pertenecientes a sectores como el de afrodescendientes, representaciones de latinos, los estratos más pobres de la sociedad. Y en un tercer momento, que en ambos casos no solamente se habla de la violación de derechos individuales, sino también de la violación del derecho a la vida, que culmina con la aplicación de una sentencia de muerte que no es llevada a cabo con un debido proceso. Próxima diapositiva, por favor. Por tanto, también establecimos que estas demandas en los tres casos tienen una base sistémica, que falta, por supuesto, la ausencia de voluntad política, que es fundamental del Estado, no solamente para responder a estas demandas, sino para plantear soluciones reales al interior del propio sistema.
Incluso los debates en el Congreso sobre estos temas suelen posponerse, no suelen proponerse a veces por los mismos congresistas que están asociados a diversas corporaciones o industrias donde se encuentra un vínculo estrecho con estas cárceles privadas en cuanto a su contribución y que por tanto la raíz no va a estar en la presentación de disculpas luego de ejecutada la pena de muerte y violado de manera impune ese derecho a la vida, sino en tomar una acción que verdaderamente comprometa a los Estados Unidos a cumplir con la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que teniendo en cuenta el sistema político estadounidense, su relación con el sistema económico, cómo se relacionan, al parecer en un futuro cercano e incluso un poco más, no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias a Emily Puisot por su ponencia y la cual ilustró uno de los muchos ejemplos de la ausencia de voluntad política de los Estados Unidos para cumplir su compromiso ante la comunidad internacional y ante el derecho internacional. Le toca el turno a la estudiante Aliana Taitano de Northwestern University de Illinois, la cual también forma parte del programa de becas de Casa de las Américas con otras instituciones estadounidenses. Hola, me llamo Diana y voy a presentarles sobre relaciones entre los Estados Unidos y Cuba bajo la administración Obama. Un poquito de contexto histórico. En 1902 tenemos la enmienda Platt. Después de Cuba ganó su independencia, estableció la capacidad de los Estados Unidos para intervenir en la política cubana para preservar la independencia cubana. En 59 tenemos la caída de Batista y su gobierno y la ascendencia de Castro y su partido comunista. En 62 tenemos el crisis de los misiles, el descubrimiento de los misiles soviéticos en Cuba durante la Guerra Fría. Y esto causó el reforzamiento del embargo contra Cuba bajo de JFK en 62. En 2016 tenemos la administración de Obama, el periodo de descongelación. Él visita a Cuba y reintroduce la embajada. También tenemos que hablar un poquito sobre la administración de Carter. La administración estableció secciones de interés en los dos países, en las capitales de los dos países. Estos no fueron embajadas, pero funcionaban como embajadas de facto. También fue la exploración de cooperación entre los dos países. Los dos países llevaron a cabo conversaciones sobre temas como derechos de pesca, límites marítimos y medidas contra el secuestro de aviones. Estas discusiones prácticas buscaban reducir tensiones y abordar preocupaciones mutuas entre los dos países. Y algo muy importante de la administración de Carter fueron las señales de apertura. La administración mostró una disposición a explorar una normalización de relaciones. Por ejemplo, Carter habló sobre la posibilidad de reducir el embargo económico a Cuba, aunque no se realizaron cambios significativos durante su mandato. Un poco más de contexto, la administración de Obama tuvo un cambio en la política de los Estados Unidos porque fue un enfoque en la normalización y también y una importancia de la reciprocidad y acuerdos bilaterales. Cuba bajo Raúl Castro tuvo un enfoque en el diálogo sin condiciones previas. Esto fue muy importante para Cuba. Un equilibrio entre los dos países porque históricamente la relación entre los Estados Unidos y Cuba ha sido muy desequilibrada. Y también Cuba tenía una disposición para incluir temas de derechos humanos. Pero primero, todo empezó en 2014 con la canje de espías. Los Estados Unidos recibió a Alan Gross, quien intentó
de difundir satélites en Cuba y fue encarcelado por 5 años. Y Cuba recibió los 5 cubanos que fueron encarcelados en los Estados Unidos por más que una década, porque intentaron de infiltrar unos grupos anticastros en Miami y en las 90s. De los dos países recibieron sus prisioneros y esto empezó un periodo de descongelar. La administración Obama en 2016, normalización, experimentamos una visita presidencial y eso fue muy simbólico porque fue la primera visita en casi 90 años de un presidente activo de los Estados Unidos. También fue un periodo de compromiso. Obama tuvo muchas reuniones con Raúl Castro. Experimentamos aumentado el compromiso económico por parte de los Estados Unidos. Fue una relajación de restricciones comerciales y de viaje y apoyo al sector privado cubano. Obama legalizó unas razones para visitar a Cuba, pero todavía fue restringido para ir a Cuba por razones de solo turismo. Fue legalizado para ir por razones de intercambio cultural y educacional, apoyo al gente cubano y otras razones, pero como dije, no, todavía no puedes ir por turismo. Por el lado de Cuba, fue una apertura limitada, pero apertura a la inversión extranjera y promoción de reformas internas. También tuvimos los 23 acuerdos bilaterales. Estos fueron unos acuerdos que fueron firmados entre 2015 y 2016 y que cubren unas áreas importantes, claves y compartidas entre los dos países. Son unas más importantes, fueron, por ejemplo, sobre la agricultura, telecomunicación, iniciativas para expandir acceso al Internet y mejorar la infraestructura de telecomunicación en Cuba. También sobre el ambiente, acuerdos que se enfocaron por la conservación de ambientes compartidos como el Golfo de México. Y esos acuerdos tenían éxito. Los acuerdos sobrevivieron en gran medida a los cambios políticos posteriores en los Estados Unidos. Y también tuvimos diálogos sobre derechos humanos en los Estados Unidos, tenía críticas sobre libertades políticas en Cuba, pero al mismo tiempo Cuba tenía respuestas que destacan problemas de derechos humanos en los Estados Unidos, como racismo y brutalidad policial. Esto también mostró la importancia de los dos lados, de un equilibrio entre los dos lados. Porque no solo hay problemas por un lado, los dos deben saber sobre sus propios problemas. Yo entrevisté a una americana y a una cubana y estas fueron mis preguntas. Primera, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo de su país para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? ¿Qué ganarían y qué perderían? Segundo, en 2016 la administración de Obama hizo esfuerzos por descongelar las relaciones con Cuba. ¿Qué recuerdo de este tiempo en su país? ¿Puede recordar algún cambio en la vida cotidiana? Tercera, incluso después de los esfuerzos de Obama en 2016, Estados Unidos aún mantiene un embargo sobre Cuba. Cuba tiene su propia política en respuesta. Después de décadas de hostilidad entre ambos países, ¿cuál cree que sería el catalizador necesario para la eliminación del embargo? Primera, la americana, una cubana americana, una abogada cubana americana. Su primera respuesta me dijo que los Estados Unidos tienen pocos incentivos para eliminar el bloqueo, que no sufre tanto en comparación con Cuba. Eso fue un obstáculo muy grande.
En su comunidad cubana americana durante la administración de Obama, experimentó esperanza para la familia en Cuba, pero al mismo tiempo algunos pensaban que no deben negociar con el gobierno cubano. Y para la tercera me dijo que no estoy segura. Creo que muchos estadounidenses no entienden completamente el embargo en primer lugar. Las peticiones humanitarias han quedado sin respuesta, incluso después de tanto sufrimiento. Creo que el cambio podría introducirse mejor gradualmente. Los Estados Unidos necesitan incentivo. La cubana, ella es una estudiante cubana, me dijo que creo que Cuba siempre ha buscado la igualdad de trato y muchas veces los Estados Unidos negocia en sus términos. También ha habido décadas de rencores que no se han resuelto. Muchos cubanos todavía se sienten irrespetados por los Estados Unidos, que puede ser un obstáculo, pero también quieren ver el fin del bloqueo. Como nación podemos ganar mucho mejorando las relaciones. La visita de Obama, más turismo americano, pero por lo general no. Esta fue su respuesta a mi pregunta, a mi segunda pregunta sobre diferencias durante la administración de Obama. Ella es joven, no, tiene razón que ella no recuerda mucho. Tiene sentido. A veces parece que nada va a cambiar. Sin embargo, creo que el diálogo abierto y activo es clave y que Estados Unidos debe reconocer sus propias fallas. Otra vez, la importancia de equilibrio. Aquí están mis soluciones propuestas. Primero, la relajación adicional de las sanciones económicas. Los Estados Unidos deben reducir barreras para el comercio y el turismo. Creo que los Estados Unidos deben legalizar turismo por razón de turismo a Cuba. Cuba debe ampliar sus fondos económicos para atraer inversión extranjera para mejorar su situación económica. Em, y fortalecimiento del diálogo recíproco. Los dos países deben ampliar las discusiones bilaterales en derechos humanos, seguridad y cambio climático. Y deben abordar asimetrías con reciprocidad en la agenda diplomática. Los dos países deben mantener una relación equilibrada. Esto es clave, que los dos deben estar dispuestos a hablar sobre sus propias fallas. Y con este tema, cooperación en ámbitos regionales e internacionales, los dos países están muy cerca geográficamente, así comparten muchos problemas. Y esto puede ser un punto de esfuerzo para las relaciones entre los dos países, porque pueden y deben trabajar juntos para crear soluciones para resolver estos problemas. Y con la ayuda de un tercer país o un actor tercero como la Unión Europea, creo que pueden alcanzar estas metas. Mi cuarta propuesta es intercambio educacional. Primero, creo que los dos países deben crear más programas de intercambio, como lo que yo experimenté, lo que tomé, que creo que es muy importante para crear conversaciones y diálogos. Creo que es verdad que muchos de los americanos no saben mucho de Cuba y creo que tienes que empezar con un ambiente de aprendiendo entendimiento entre los dos. Así es importante para promocionar este interés en las relaciones entre los dos. Pero también creo que es importante que estos programas no solo existen para los estudiantes y la gente en las universidades más avanzadas. Creo que estos programas deben existir para el campesino, la persona normal, la persona cotidiana. Así creo que los dos países deben financiar programas de pueblo a pueblo para ayudar a disolver la desconfianza entre las poblaciones. Hay este sentimiento entre los cubanos y americanos de un falta de confianza y también un falta de respeto. Creo que es importante para empezar de nuevo y crear nuevas relaciones. Y esto puede ser alcanzado por programas de cara a cara.
persona a persona, de pueblo a pueblo. Es importante para empezar pequeño y crear estas relaciones fuertes. Unos costos y beneficios. Los dos Estados Unidos y Cuba pueden experimentar beneficios económicos, pero al mismo tiempo pueden experimentar resistencia interna después de décadas de hostilidad. Siempre hay la posibilidad de resistencia interna. Por terceros países pueden experimentar relaciones equilibradas y mayores oportunidades de inversión, pero al mismo tiempo competencia por mercados cubanos abiertos. Pero creo que vale la pena. Conclusión, unos logros fue la normalización parcial, apertura de diálogo mutuo, y desafíos fue resistencia interna en ambos países y asimetría de poder que sigue existiendo. Pero el camino a seguir es que los dos países deben trabajar en una agenda conjunta y equilibrada que considere intereses mutuos. Creo que esto es el mensaje clave que es importante para parar con la asimetría entre los Estados Unidos y Cuba. Ha sido una historia muy asimétrica, muy desequilibrado. Y es importante para empezar de nuevo. Esto puede ser muy útil por los dos países. So, esto es lo clave. Y esta es mi presentación. Gracias por todo. Aquí están mis fuentes y gracias. Muchas gracias a Liana Taitano por ofrecernos sus perspectivas y experiencias sobre el intento de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en la administración Obama y los pasos que se dieron durante la administración Carter. Ahora es el turno de la máster en ciencias Lisandra Astiazarán Arias, de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, con su tema Los derechos humanos en la retórica pública de Estados Unidos sobre Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Recordamos a los ponentes que cuentan con 10 minutos, por favor, ajustarse el tiempo para ser puntuales con el programa. Gracias por el recordatorio. Muchas gracias al CIPI por la invitación y sobre todo por permitirme insertarme en este panel de jóvenes investigadores. ¿Por qué hablamos en particular del Consejo de Derechos Humanos? Creemos que es muy importante hacer un estudio de lo que pasa en este órgano, teniendo en cuenta que es, en cierta forma, el que marca tendencias a nivel internacional, en particular en los mecanismos multilaterales, siendo el órgano especializado dentro de Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos. El Consejo surge en el año 2006 precisamente para sustituir a la anterior Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que había caído en ciertas politizaciones, selectividad, dobles raseros, y era objeto de muchas críticas y de mucho desprestigio dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, desde su surgimiento contó con una oposición de Estados Unidos que incluso estuvo entre los poquísimos países que votaron en contra del establecimiento del Consejo. Cuba fue miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, mientras que Estados Unidos decidió mantenerse al margen, votó en contra de su creación y posteriormente estuvo mucho tiempo, participaba del Consejo, pero decidió no ser miembro fundador y no se propuso como candidato durante algunos años. El Consejo surgió con una aspiración de trabajar en el diálogo y la promoción en materia de derechos humanos. Sin embargo, en su evolución en los últimos años ha ido repitiendo las mismas prácticas que habían ayudado y contribuido a desprestigiar a su antecesora, donde se imponen exactamente las mismas prácticas, los dobles raseros, la politización, la selectividad, las críticas contra determinados países, en una práctica que se ha ido identificando internacionalmente como el naming and shaming en cuanto a los derechos humanos, o aunque no se usa normalmente una traducción literal al español, podría ser como un nombrar y avergonzar a determinados países en el marco de los derechos humanos. Esta práctica está enfocada precisamente en desacreditar a aquellos países que las grandes potencias y sus aliados consideran incómodos, consideran que no son aliados a sus intereses o incluso sus enemigos políticos. Esta tendencia se ha consolidado tanto que algunos politólogos hablan ya de la geoestrategia del shaming, es decir, utilizar el shaming en materia de derechos humanos
con las presuntas o percibidas violaciones de derechos humanos como una herramienta de presión política y de presión geoestratégica, que muchas veces, o por lo general, se asume desde un sensacionalismo, desde discursos inflamatorios y muchas veces estigmatizantes en cuanto a los derechos humanos. Esta tendencia del shaming o el avergonzamiento, tratar de avergonzar públicamente a determinados países en materia de derechos humanos, muchas veces está asociado con medidas adicionales, que pueden ser medidas adicionales de presión, como puede ser la ruptura de relaciones diplomáticas, algunas cosas quizás menos, digamos, pragmáticas, pero que implican cambios en las posiciones bilaterales, como puede ser el retiro de la ayuda financiera, el retiro o el cierre de la cooperación en determinados sectores, e incluso sanciones económicas, y llega al extremo de contribuir o acompañarse de agresiones militares. El hecho de que los principales países objetos actualmente de estas prácticas sean países como China, Rusia, Irán, Venezuela, demuestra ese enfoque geoestratégico del uso de los derechos humanos en Naciones Unidas. Y en esta misma tendencia es donde se incluye el discurso público de Estados Unidos sobre Cuba, que por supuesto no es algo nuevo, pero se utiliza desde hace muchos años como una excusa, como una forma de mantener y de justificar públicamente ese entramado de medidas coercitivas unilaterales, que es el bloqueo contra Cuba. Y además se utiliza muchas veces como antesala para anunciar nuevas medidas contra Cuba. Se aprovechan ese contexto de discursos y de señalizaciones en materia de derechos humanos como una justificación para asumir nuevas medidas o acciones contrarias a nuestro país. Las críticas contra Cuba, yo creo que son conocidas y no es necesario entrar en muchos detalles de cuáles son los principales temas sobre los cuales se critica Estados Unidos a Cuba en materia de derechos humanos, porque son recurrentes a lo largo de la historia bilateral. Y por lo general están reducidas a cuestiones de derechos civiles y políticos, críticas a la forma en que se organiza el sistema político cubano, la libertad de expresión y asociación en Cuba, la libertad religiosa, acusaciones absurdas sobre trata de personas o esclavitud moderna, sobre todo enfocadas en tratar de afectar o limitar la cooperación médica cubana y el prestigio de Cuba en materia de cooperación internacional, supuestas violaciones a defensores de derechos humanos, entre muchos otros temas que resultan ya reiterativos. Sin embargo, estas críticas, aunque son constantes y se han mantenido durante múltiples administraciones estadounidenses, no son invariables, sino que fluctúan y las formas de manifestación van variando entre una administración y otra. En particular, en los últimos 10 años se han visto diferentes formas de manifestación de estas posiciones sobre Cuba, que van desde los discursos públicos en el Consejo de Derechos Humanos, el financiamiento a organizaciones o activistas anticubanos para participar y promover la agenda estadounidense en el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de Naciones Unidas, y también la organización muchas veces de eventos paralelos, conferencias, paneles sobre temas de derechos humanos en Cuba, o algunas de las subtemáticas sobre su situación de derechos humanos en Cuba, presuntas violaciones de derechos humanos. Pero las tendencias han ido variando en las últimas 3 administraciones, sobre todo asociadas a los vaivenes de la propia proyección de Estados Unidos en materia de multilateralismo y de cooperación con los mecanismos de Naciones Unidas. Hubo una oposición abierta al Consejo en el año 2006, donde consideraron que, sobre todo por el enfoque singularizado en Israel y en la situación de derechos humanos en Palestina, Estados Unidos consideraba que el Consejo no iba a ser imparcial en general. Pero durante la administración Obama hubo un marcado activismo, un enfoque en el poder blando e inteligente de Estados Unidos y tratar de promover el protagonismo en materia de derechos humanos y multilateralismo. Y es la administración Obama la que por primera vez entra al Consejo de Derechos Humanos como miembro, y tuvo 2 mandatos consecutivos, 2009 a 2015, primer mandato 2009-2012 y posteriormente 2012-2015. Regresa nuevamente, es electo para el periodo 2017-2019, pero todo cambia con la llegada de Trump, como ha ocurrido en muchos de los temas que hemos abordado durante estos días de evento, donde siempre hay puntos de giro con la entrada de la administración Trump. Y desde un principio hubo numerosos cuestionamientos directos al multilateralismo, al papel de Naciones Unidas, y en particular la administración Trump y su secretario de Estado establecieron fuertes críticas al mandato, a la eficiencia y sobre todo a la membresía que tenía el Consejo de Derechos Humanos en el año 2017. Trataron durante 1 año y medio de reformar el Consejo, de modificarlo, con una agenda muy activa promovida por su
en misión permanente ante Naciones Unidas en Nueva York, donde se reunieron con más de 120 países, establecieron toda una agenda de trabajo para la reforma del Consejo de Derechos Humanos, pero no encontraron suficiente apoyo y por lo tanto en el 2018 finalmente anuncian con muchísima fanfarria, anuncian el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, con una pomposa conferencia de prensa y unas declaraciones del secretario de Estado y la embajadora en Nueva York, Nikki Haley, dejando incluso el escaño de Estados Unidos vacío, primero como miembro del Consejo de Derechos Humanos e incluso después como Estado observador. Y estuvieron ausentes entre el año 2018 hasta que concluye el mandato de Trump. Y durante ese tiempo el trabajo de Estados Unidos en materia de derechos humanos se realizó no de forma pública en las reuniones públicas o privadas del Consejo, en las reuniones oficiales del Consejo de Derechos Humanos, sino trabajando más bien en los márgenes, tras bambalinas del Consejo, con eventos paralelos, con paneles, con conferencias, con el financiamiento a muchos grupos, organizaciones y activistas para que llevaran su agenda sin hacerlo ellos de manera abierta. En ese momento hubo varios picos e intentos de establecer campañas contra Cuba, particularmente en el año 2020, donde anunciaron un gran evento tratando de desvirtuar la cooperación médica cubana, en aquel momento con el coauspicio de Brasil, que por suerte la llegada a la pandemia, muchas de esas iniciativas tuvieron que ser pospuestas o canceladas por las restricciones que implicó la pandemia para las actividades públicas. Hubo otro intento posteriormente, ya con la administración Biden, de poner el tema Cuba en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de manera mucho más directa en el año 2021, alrededor de los incidentes de julio del 21, que también no lograron arrastrar al Consejo de Derechos Humanos y sus principales mecanismos para que fuera un tema en la agenda del Consejo. Sin embargo, en este tiempo, una constante sí ha sido el liderazgo de Cuba y el protagonismo que ha tenido Cuba y el reconocimiento en materia de derechos humanos y en el Consejo de Derechos Humanos. Cuba es miembro fundador del Consejo, ha sido miembro durante 6 mandatos, siempre electo con el voto, con el apoyo de más de 140 países, en algunos casos mucho más. Y además es Cuba quien lidera muchos de los temas que son de gran interés para los países en desarrollo dentro de la agenda de derechos humanos, como el derecho a la alimentación, los derechos culturales, la solidaridad internacional. Cuba presenta 9 resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y cuenta con un amplio liderazgo que ha permitido en muchas ocasiones contrarrestar el discurso y los intentos de singularización de los Estados Unidos hacia Cuba. Predecir qué va a pasar en una próxima administración que empieza ya en los próximos días es muy difícil. Creo que prácticamente ningún analista que trata los temas de derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas ha intentado hasta ahora ofrecer, digamos que predicciones de cómo van a ser los próximos meses. Estados Unidos concluye su actual mandato en el Consejo de Derechos Humanos este mes de diciembre. Cuando concluya el 2024, Estados Unidos no será miembro, lo cual no es un impedimento, como ocurrió en ocasiones anteriores, para que tengan un activismo contra Cuba o contra otros países en la tendencia de esta del naming and shaming dentro de los derechos humanos. Pero eso dependerá no solo de las posiciones que decidan asumir contra Cuba, cuáles van a ser sus prioridades o los cursos de acción sobre Cuba que establezca el gobierno de Trump y su secretario de Estado, sino que también van a estar permeados por cuál va a ser el enfoque de Trump en esta ocasión al multilateralismo, si va a venir nuevamente una tendencia de salir de los mecanismos internacionales o si al contrario va a intentar reformarlos desde dentro. Cuáles van a ser las prioridades geopolíticas del nuevo gobierno, si va a ser Medio Oriente, si va a ser Rusia, si va a ser América Latina. También en eso va a incidir cómo Cuba va a entrar dentro de la agenda estadounidense en materia de derechos humanos. Y la única forma es seguirlo de cerca y sobre todo mantener el activismo y el protagonismo de Cuba en la agenda de Naciones Unidas en la materia, que es siempre el principal elemento disuasor, porque Cuba es uno de los actores que cuenta con gran apoyo dentro del Consejo y legitimidad, sobre todo entre los países en desarrollo, pero también dentro de muchos socios con los cuales no compartimos quizás las mismas posiciones, pero que sí respetan a Cuba en la promoción del diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, que es esencial para mantener estos mecanismos vivos
y legítimos, con cierta credibilidad ante la comunidad internacional. Son solo algunas reflexiones del contexto en el que llegan las relaciones bilaterales en materia de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y en particular el Consejo, pero que es un tema que siempre tiene muchas aristas para continuar debatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Lisandra Stiazarán por su presentación y por ofrecernos su visión acerca de los elementos que usan los Estados Unidos para denunciar supuestamente las violaciones de Cuba, los derechos humanos, y que utiliza, por supuesto, en este órgano de Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos. Le damos la palabra al estudiante de cuarto año de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Carla García Cardona, y su ponencia Acercamiento a la influencia norteamericana en la cultura cubana en el periodo 1899-1925. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esta ponencia es de conjunto con Edwin García Vivas, otro estudiante de cuarto año del instituto, y junto a la doctora en ciencias, Ana Lidia Beltrán, que hicimos esta ponencia a propósito de un trabajo en conjunto para analizar precisamente el acercamiento que tuvo la influencia de la cultura norteamericana en este periodo 1899-1925. Como todos sabemos, el 1 de enero de 1899 marcó el inicio de esta primera ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba, que a su vez trajo consigo un periodo de incertidumbre para, o sea, el futuro de la isla como tal, sin saber lo que vendría. Y entonces, durante esta etapa inicial de la ocupación, tuvo un fuerte impacto eh, en varios aspectos de la vida nacional, como fueron la economía, la cultura, sobre la población en sí. Y entonces nosotros decidimos adentrarlo más bien en la parte cultural, que se reflejó sobre todo con la educación, con el arte, con el deporte, con la arquitectura, todo este tipo de, de, de vida cultural de la nación, que trajo consigo lo que se denominó como americanización como tal. Y a su vez, que iba pasando esto, también iba surgiendo un fuerte sentimiento de resistencia nacional, es decir, al cambio. Se seguía abogando por la independencia, y por tanto había esa contradicción de ambas posiciones. Entonces, a pesar de todo, hubo un enriquecimiento de la cultura con estos patrones de vida cultural que fueron impuestos, sobre todo en el caso del deporte con el boxeo y el béisbol, con la arquitectura, con estilos de la burguesía y la clase media, con el idioma inglés como símbolo de estatus social, y a su vez el arte, como bien decía, reflejó como tal todo este sentimiento popular. Y sobre todo, adentrándonos primeramente en la etapa inicial de 1899 a 1902, periodo de la ocupación, tenemos que el teatro, la poesía, la danza fueron los catalizadores como tal de este sentimiento popular que se iba reflejando. En el caso del teatro, tenemos la voluntad como tal independentista frente a esta receta que provenía de los Estados Unidos, y el teatro bufo sobre todo, que fue uno de los espacios más significativos por su capacidad de comunicación e influencia. También está la poesía, que las décimas, los poemas que se escribían en la época reflejaban el sentir popular de esa resistencia nacional de la que había hablado. La danza también fue otro de los aspectos que simbolizaban toda esta situación de incertidumbre que vivía la isla, y el deporte, sobre todo el béisbol y el boxeo, que fueron introducidos por los ocupantes, se convirtieron en parte fundamental de la cultura cubana como tal, y que no solo ofrecían una especie de entretenimiento, sino que también era un vehículo de transculturación entre las dos naciones como tal. Y bueno, el béisbol fue reconocido como deporte nacional. En el caso
de la arquitectura se veía en aquel momento los edificios y inspirados en los modelos estadounidenses que comenzaron a proliferar en las ciudades como tal y también hubo otros elementos importantes. O sea, nos centramos en esto porque fueron los que nos parecieron que tenían un mayor peso en la sociedad cubana de aquel entonces, pero también la capacidad de dominar el inglés en aquel entonces devino en un atributo decisivo, ya que incluso se pedía para optar por empleos que dominaran el idioma inglés. También las firmas y los métodos publicitarios norteamericanos transformaron el consumo y los patrones de vida cubanos y también con el cine, la radio, la televisión, temprano desarrollo de estas manifestaciones contribuyeron, por supuesto, a reforzar lo que veníamos hablando. Entonces, de manera general, la imposición de esta hegemonía como tal estadounidense no fue solamente un control político, o sea, iba más allá de lo político, iba más allá de la dominación militar, porque esta condición cultural en la que el significado y el propósito derivaban de los sistemas normativos norteamericanos fue lo que verdaderamente caló en la sociedad. Tenemos el American Way of Life como patrón de bienestar y progreso en aquel momento, el consumo que ofrecía esta especie de modernidad como tal, se veía como algo para el progreso. Y, por supuesto, asumir esos valores norteamericanos jugó un rol significativo en aquel entonces. Entonces, adentrándonos ya en la parte de los primeros años de la República Neocolonial de 1902 a 1925, ya se veía una penetración sociocultural norteamericana más acelerada eh, en diversos campos, como bien veníamos hablando, del idioma, la arquitectura, las costumbres que se iban adoptando en aquel entonces. Y como quiera que sea, tenía un papel importante, aunque estos elementos también vale recalcar que eran rechazados también porque atentaban o amenazaban la soberanía nacional del país. Tenemos otros elementos significativos, la lengua inglesa, como bien hablaba, las iglesias protestantes también apoyadas por las juntas de misiones domésticas de los Estados Unidos que impactaron en la sociedad cubana de la República, la influencia también de la cultura cubana que se extendió más allá, o sea, al ocio, a los deportes, se popularizaron términos referidos a esto y la arquitectura, ya en esta parte también neocolonial, fue profundamente influenciada por la cultura norteamericana, especialmente entre la alta burguesía y la clase media que adoptaron estos estilos eclécticos en sus viviendas como tal. Entonces, ya para finalizar, arribamos a las siguientes conclusiones, que es que definitivamente la influencia de la cultura norteamericana en Cuba, desde la ocupación militar hasta los años de la República, tuvo una huella significativa en el devenir como tal de la sociedad. También que la cercanía geográfica y la hibridación cultural facilitaron el contacto entre cubanos y norteamericanos, a pesar, por supuesto, de las diferencias de los idiomas, la religión y de las aspiraciones como tales hegemónicas de los Estados Unidos sobre Cuba. También que esta adaptación cultural coexistió con un sentimiento de identidad nacional, de soberanía nacional. Y por último, que este crecimiento económico y desarrollo cultural no estuvo ajeno, no se estuvo acompañado por tensiones propiamente sociales y culturales que generó todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a Carla por su ponencia y agradecemos a los ponentes en general y al público por su atención. No sé si alguien desearía realizar alguna pregunta de estar en orden. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo panel.